Bien, bienvenido a esta tercera y última parte, ¿sí? La parte de la unidad 4, trigonometría, del preingeniería de la UTN. Bien, recuerden que esta tercera parte, como les comenté al comienzo, corresponde a lo que son números complejos, es decir, la aplicación de la trigonometría y algunos de los conceptos que hemos visto a números complejos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo expresar un número complejo en su expresión trigonométrica y en su expresión polar. Para esto, tenemos que saber recordar un poco el tema de números complejos. Recordemos que pueden ser representados como puntos en el plano, donde sus coordenadas son la parte real, que se grafica en X, y la parte imaginaria, que se grafica en Y. Otra manera de expresar un número complejo es la forma polar, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados por ahí a encontrar el número complejo como z igual a punto y coma b, ¿sí? Que era el punto que lo representaba. A es la parte real, b es la parte imaginaria. O a veces lo encontramos como z igual a más b por i, ¿sí? Pero lo mismo, a es la parte real y b es la parte imaginaria. Ahora, lo que vamos a buscar ahora es el módulo y el argumento de un número complejo, ¿sí? Recordemos que a cada número complejo está asociado un vector, ¿sí? Que era la flechita, que tiene origen en el origen de coordenadas, es decir, que empieza en el origen de coordenadas, y tiene como extremo, ¿sí? El punto AB. De este modo, se puede hacer corresponder a cada número complejo un vector, es decir, cada punto, número complejo, le corresponde una flechita o un vector. Ahora, lo que nosotros vamos a ir a buscar es el módulo de este vector, que sería, en cierta forma, el largo de esta flechita. Estamos buscando esto, ¿sí? Se le llama módulo, se llama magnitud de ese vector. Y estamos buscando el argumento de ese vector, de esa flecha, que el argumento es el ángulo referido al eje X. ¿Sí? En realidad es el ángulo, pero generalmente es el ángulo referido al eje X positivo. ¿Sí? Entonces, hay que ver, depende en qué cuadrante estemos, es cuál va a ser el ángulo. Bien. ¿Y cómo se calculan? Bien, fíjense que el módulo, es decir, el largo de esta flecha, vendría siendo la hipotenusa en este triángulo rectángulo que tenemos acá. ¿Sí? Y ese triángulo rectángulo, ¿quiénes son sus catetos? Y el cateto de abajo tiene un valor que es igual a A. Y el cateto del costado tiene un valor que es exactamente igual al valor de B, es decir, al valor de I que tenga acá. ¿Sí? Entonces, como la hipotenusa, ¿sí? Por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, la hipotenusa al cuadrado, es decir, el módulo de este ángulo al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de B más el cuadrado de A. ¿Sí? Y despejado, el módulo de un vector, ¿sí? Que es el módulo del número complejo, se representa con la letra ρ, que es esta que tenemos acá, esta letra griega se llama ρ. También se representa como el módulo, ¿sí? Parecido a lo que decimos del valor absoluto. Para números complejos es el módulo, así como para vectores es el módulo de este número complejo, ¿sí? Es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Abarca toda la raíz cuadrada, de a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, que si nosotros agarramos cualquier número complejo, conocemos su parte real y conocemos su parte imaginaria, es decir, conocemos a y b. A lo elevamos al cuadrado, le sumamos b al cuadrado y aplicamos la raíz cuadrada, vamos a encontrar siempre lo que sería el módulo o magnitud de ese número complejo. Y siempre se toma positivo, ¿sí? Siempre, siempre, siempre va a ser número positivo. Recuerden que la raíz puede tener un valor positivo o negativo como resultado de la raíz cuadrada. Pero siempre el módulo es el número positivo. Por eso tiene esto que parece valor absoluto. Es exactamente eso. ¿Y cómo encontramos el ángulo? Que es lo que se denomina argumento. ¿Sí? Bien, esta letra griega se denomina phi y se utiliza muchísimo, ¿sí? Para este tema. De hecho, siempre al módulo se lo suele llamar ρ y siempre al ángulo o argumento del número complejo se lo llama así, phi. ¿Sí? Recordemos que la tangente de este ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. Entonces, si la tangente de este ángulo es igual a b sobre a, siempre el argumento, ¿sí? De un número complejo lo podemos encontrar como el arco tangente de b sobre a. Es decir, como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Sí? Una vez que hemos hecho este cálculo, igual después tienen que ir y analizar en qué cuadrante estaba el número complejo. Si está en el primer cuadrante, directamente es el ángulo que obtengamos con esta ecuación. ¿Sí? Directamente. Ahora, si el
como se llama el número complejo, estaba en el segundo cuadrante, o en el tercero o en el cuarto, tengo que recordar en el primer video clase que vimos de trigonometría, en la primera parte, recuerden que hay una parte que yo les puse ojo con el ángulo, ¿sí? Bueno, eso también aplica acá. Si está en el primer cuadrante, directamente con el arco tangente encontramos el ángulo. Si está en el segundo, tercero o cuarto, tengo que ver cómo trabajarlo a ese resultado para encontrar el ángulo correcto respecto del eje X positivo, que es el que vamos a estar buscando para el argumento. Bien, entonces ahora que tenemos el módulo y tenemos el argumento del número complejo, lo podemos expresar de esta manera, que es la forma polar de expresar un complejo. ¿Sí? Ponemos entre paréntesis como si fuera un punto, pero ahora en el primer lugar colocamos el módulo, ¿sí? O la magnitud de nuestro número complejo, y en el segundo lugar colocamos el ángulo, es decir, el argumento de nuestro número complejo. Fíjense acá les dice quién es quién, ¿sí? Rho es el módulo del vector con origen, el origen de coordenadas, y extremo en el punto AB, que representa el complejo y es el módulo del número complejo. Mientras que phi es el argumento, que es el ángulo que barre el vector en el plano a partir del eje semipositivo de las x, ¿sí? Del semieje positivo de las x, perdón. Es decir, este de acá. Y siempre respecto al eje positivo, ¿sí? Siempre tenemos que buscar ese ángulo. Probemos un ejemplo, ¿sí? Cómo expresar un complejo que tiene forma binómica, es decir, el complejo en forma normal, z igual a a más bi. Podemos expresarlo en forma polar, rho, punto y coma, argumento, ¿sí? Phi, módulo, punto y coma, argumento. Entonces, tenemos la forma binómica, ¿sí? Tenemos la parte real que es 3, la parte imaginaria que es 4. Entonces vamos a calcular el argumento, ¿sí? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y la raíz de 25 es 5. Ya tenemos el módulo. El ángulo, el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Tenemos el ángulo. ¿En qué cuadrante estaba este punto? Fíjense, tenemos las x positivas y las y positivas. Es decir, que esto se encontraba en el primer cuadrante, o sea que ese ángulo ya es el correcto. Listo, no hay nada más que hacer. Ahora, si lo tenemos en forma polar, ¿cómo hacemos para pasarlo a forma binómica? ¿Sí? Bien, fíjense, acá tenemos el módulo que es 5 y vamos a trabajar con el argumento que es el mismo de recién para corroborar que llegamos a los mismos valores. Bien, ¿cómo podemos ir de acá a la forma binómica? Tenemos la forma polar, ¿sí? Nos damos cuenta porque aparece un grado en el segundo lugar, ¿sí? Z igual a 2, 60 grados, ¿sí? Ah, bueno, perdón, acá está el complejo en forma polar, lo tenemos el resultado, digamos. Ahora vamos a ir de forma polar a forma binómica, pero con otro número. Z es igual a 2, punto y coma 60 grados, ¿sí? Esto sería nuestro módulo, esto sería nuestro argumento. ¿Cómo hacemos para pasar de esto a la forma binómica? Bien, el A es igual al módulo por el coseno de phi. 2 por coseno de 60, 2 por 0,5, 0,5 es el resultado del coseno de 60, nos da 1. Y B, es decir, la parte imaginaria, va a ser rho por el seno de phi, que es 2 por el seno de 60, 2 por 0,866, y obtenemos el resultado. Es decir, que para expresar la forma binómica, la parte real la encontramos siempre multiplicando el módulo por el coseno de phi, ¿sí? Y la parte imaginaria la encontramos siempre multiplicando el módulo por el seno de phi. ¿Sí? Fíjense, acá está la parte real y acá está la parte imaginaria acompañada del número imaginario. ¿Y cómo sabemos que siempre se obtiene así? Bien, miremos el dibujito que teníamos en el coso anterior. Fíjense que acá tenemos el ángulo y esto sería nuestra hipotenusa, ¿sí? Si nosotros queremos calcular, disculpen, se me fue, acá. Si queremos calcular B, tenemos que relacionar el ángulo con la hipotenusa, que la conociéramos, con B, que es lo que queremos calcular. Entonces utilizamos el seno del ángulo. Seno del ángulo es igual al opuesto sobre hipotenusa. Es decir, que el seno de phi es igual a B sobre rho. Tenemos que el seno de phi es igual a B sobre rho, y rho lo pasamos multiplicando con el seno, nos queda que rho por el seno de phi es igual a B. De la misma forma, si tenemos A, ¿sí? El coseno del ángulo phi
es igual a la adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, que el coseno de phi es igual a A sobre ρ. Si ρ lo pasamos multiplicando al coseno de phi, ¿sí? Nos queda que siempre el valor A, es decir, la parte real de nuestro número complejo, se puede obtener como ρ por el coseno de phi. ¿Sí? Y por eso esas dos reglitas las pueden ya tener a mano ya anotadas, ¿sí? Que para ir de la forma polar a la forma binómica, A lo obtengo como ρ por el coseno del ángulo y B lo obtengo como ρ por el seno del ángulo correspondiente. Siempre, siempre aplica eso. Pero aún queda otra forma de expresar un número complejo. Lo que hemos visto es la forma binómica, recordando la unidad 1, y la forma polar con el módulo y su argumento. Ahora, ¿cómo es la forma trigonométrica? ¿Sí? La anterior fue la polar, ahora vamos a la trigonométrica. Teniendo en cuenta la forma binómica, y puesto que A es igual a ρ por coseno de phi, y B es igual a ρ por seno de phi, que eso es lo que acabamos de ver, la forma trigonométrica es la siguiente. A lo reemplazamos por ρ coseno de phi. B lo reemplazamos por ρ seno de phi. ¿Sí? Ya esto que está acá sería la forma trigonométrica. Ahora, lo más común es, antes de dejarlo expresado así, es sacar a ρ, que es el módulo del vector, como factor común. Si saco a ρ del primer término, me queda solamente el coseno. Si saco a ρ del segundo término, lo saco, me queda i por el seno. Entonces, la forma trigonométrica de este vector va a ser z igual a ρ por coseno de phi más i por seno de phi. ¿Sí? La i suelen ponerla delante del seno para evitar confundirse, pues si la ponen después del seno, ¿sí? Pareciera que dicen seno de ρ i. Entonces pareciera que está i está dentro del argumento del seno y genera confusiones. Entonces la mejor forma es ponerla así, siempre que les pida la forma trigonométrica de un número complejo. Podemos expresar, por ejemplo, el complejo 3 más 4i, que es trabajado anteriormente, en forma trigonométrica. Esta es la forma binómica. Y para la forma trigonométrica necesitamos esta forma. Necesitamos el argumento y necesitamos el módulo. El módulo recién lo calculamos, vimos que era 5. Y el argumento era el ángulo, que también lo habíamos calculado, que era 53 grados, 7 minutos 48 segundos. ¿Sí? Y por tanto, esto que tenemos acá sería la forma trigonométrica de este mismo número complejo. Fíjense qué rara que se ve, pero esta es la forma trigonométrica del número complejo. Bien, como parte práctica, ¿sí? Tenemos varios ejercicios para resolver, para analizar, para pasar de una forma a la otra. ¿Sí? Y luego tenemos el número complejo en su expresión de Euler, ¿sí? Que también se denomina expresión exponencial. Esto, atentos, muy atentos, tomen nota, utilicen los apuntes, porque esto ha aparecido en algunos exámenes, entonces préstenle bastante atención. La expresión de Euler, ¿sí? Exponencial, es esta que tenemos acá. Si tenemos e elevado, ¿sí? A un complejo, ¿sí? Fíjense que tenemos un ángulo multiplicado por el número imaginario. Este ángulo que está acá se denomina tita, es la letra griega tita. Entonces tenemos e elevado a la i por tita. Esto que está acá, ¿sí? Como expresión de Euler, es igual al coseno de tita más i por el seno de tita. ¿Sí? Esto se cumple y a partir de acá es donde empezamos nuestro desarrollo. E es el número, es un número irracional, ¿sí? Es igual que phi, es igual que pi, es un número irracional, no hace falta que lo conozcan, esto si ponen e en la calculadora les aparece este número, no hace falta que lo conozcan en sí. Pero bueno, es el número e básicamente. Y tita es el ángulo expresado en radianes, ¿sí? Acá no utilizan sexagesimales, siempre esta expresión está dado en radianes generalmente, para la parte exponencial sobre todo. Si de este lado lo quieren pasar a la otra unidad, no hay problema, siempre que la calculadora esté bien. Pero en general siempre que trabajan con esta expresión en particular, ¿sí? Esta igualdad en particular, el ángulo se expresa en radianes. Entonces, si nosotros comparamos esto con lo que habíamos hecho recién, que es la expresión trigonométrica, ¿sí? Podemos encontrar que z, es decir, el número complejo, también se puede expresar de esta forma. ¿Por qué? Y fijémonos.
Z es igual a ρ por esto, coseno de phi más i por seno de phi. ¿Sí? Supongan que este phi es el mismo ángulo θ que está acá. ¿Sí? Ahora, fíjense esta expresión comparándola con la expresión de Euler que está arriba. ¿Sí? E a la i por un ángulo es igual al coseno de ese ángulo más i por el seno de ese ángulo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Coseno de un ángulo más i por el seno de un ángulo. Entonces, esto que está entre paréntesis, ¿sí? Si aplicamos acá la inversa, es exactamente igual a e por i por ese ángulo. ¿Sí? Acá en vez de θ debería estar este phi que está acá arriba, pero esta sería la expresión de Euler o la expresión exponencial de un número complejo. ¿Sí? Pero en vez de Euler suele decirse Euler, que sería la pronunciación correcta, pero yo les digo Euler porque generalmente todos lo conocen así, ¿sí? Como Euler. Pero en realidad sería Euler, para que lo tengan en cuenta, por si alguien se lo menciona, se lo dice en algún momento del previo de la facultad o algo. ¿Sí? Bien. Z entonces se puede expresar de forma trigonométrica, de forma binómica, en forma de punto, en forma polar, y se puede expresar también con la expresión de Euler. ¿Sí? Entonces, fíjense cuántas formas tienen para expresarlo. Esto anótenlo, ténganlo a mano y sepan qué es qué. Fíjense que no es una expresión complicada tampoco. ¿Sí? Yo acá veo z igual a un número por e a la i por otro número, y yo ya sé automáticamente que lo que está al lado de i es el argumento, ¿sí?, de mi número complejo. Es decir, que es el ángulo del número complejo en radianes. Lo paso de radianes, lo paso automáticamente a grados sexagesimales y lo puedo utilizar para encontrar a y b junto con lo que sería el módulo. ¿Sí? Agarro este módulo, lo multiplico por el seno de este ángulo y obtengo la parte imaginaria, que es la parte imaginaria del número complejo normal que conocemos todos. Agarro este módulo, lo multiplico por el coseno del ángulo en radianes, ¿sí? O en sexagesimal, si lo he pasado y cambié la calculadora de modo, que es muy importante eso, siempre presten atención en el modo de la calculadora. Si van a usar radianes, pongan la calculadora en radianes, aprieten mode 1, 2 o 3 veces, lo colocan en rad, que es radianes, verifiquen que arriba les aparece una R chiquitita, ¿sí? Y es que está en radianes. Si lo quieren utilizar en grados sexagesimales, recuerden, la calculadora va en degree, que es grados en inglés, va en deg. Si apretan modo 1, 2, 3 veces, lo ponen en deg, ¿sí?, que es degree, les va a aparecer arriba una D chiquitita y es que está en grados. No mezclen los ángulos, no mezclen las unidades porque les va a dar todo números distintos, ¿sí?, y no sirve. Y bajo ningún concepto utilicen la calculadora cuando tiene una G arriba, porque esa G es de grad, que es de gradianes, y esa unidad no la utilizamos para nada. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, de vuelta, la forma de expresar un número complejo tenemos forma binómica, ¿sí?, forma de punto. Estas últimas dos utilizan la parte real y la parte imaginaria. La forma polar, ¿sí?, que utiliza el módulo, que es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y lo que sería el argumento o ángulo, que sería el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Sí? Y después, bueno, según el cuadrante va a ser ese ángulo realmente cuál sería. Bien, y con estos dos puedo expresarlo en forma polar, que parece un punto, pero primero tengo el módulo y después tengo el argumento. Puedo expresarlo en forma trigonométrica, diciendo z es igual a módulo por el coseno del argumento más i por el seno del argumento, o lo puedo expresar en expresión de Euler o expresión exponencial, siendo z igual al módulo por e elevado a la i por el argumento. ¿Sí? Cualquiera de estas dos, o la polar, yo puedo agarrar el módulo y multiplicarlo por el seno del argumento y encontrar la parte imaginaria de nuestro número complejo. Puedo agarrar el módulo por el coseno del argumento y encontrar la parte real de nuestro número complejo. Esto sería como un resumen de lo que tienen que tener anotado, apuntado y tener en cuenta para trabajar con números complejos. Y no importa cómo se lo dé, ¿sí?, poder pasar de una forma a la otra. Generalmente puede que se los dé en forma polar o en forma de Euler, ¿sí?, o en forma trigonométrica incluso. Y ustedes tengan que encontrar la parte real y la parte imaginaria para poderlos graficar,
¿sí? O para poder sumarlos, o para poder restarlos, o para poder incluso hacer alguna multiplicación o división. Bien, como por ejemplo, podríamos querer expresar el siguiente complejo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un complejo, tenemos el módulo que es 2, tenemos el ángulo que se va a repetir en ambos dos, ¿sí? 5 cuartos de pi sería el ángulo expresado en radianes, recuerden. Si acá el ángulo lo llegan a encontrar en sexagesimal, automáticamente lo expresan en radianes para poder pasar a la expresión de Euler. Nunca pongan acá el ángulo en grados sexagesimales porque no sería lo correcto. Entonces, bueno, este ángulo pasa al lado de la y el exponente y este 2 pasa a la parte de adelante, ¿sí? Acá estaría mal esto, ¿sí? Estaría faltando lo que sería el módulo. Z debería ser igual a 2 por e a la i por 5 cuartos pi. ¿Sí? Acá falta un 2. Perdón por ese pequeño error, pero fíjense en el cuadernillo creo que también está así. Así que corríjanlo, márquenlo, porque faltaría. Si el módulo va delante del número e. Y por ejemplo, podemos aplicar esta expresión para algún producto o para alguna división. ¿Por qué? Porque tenemos z1 por z2, ¿sí? Sería ρ1 por e a la i por ángulo 1, argumento 1. Y z2 sería ρ por e a la i por el ángulo 2, argumento 2. ¿Sí? Cuando multiplicamos dos complejos en esta expresión exponencial, se multiplica el módulo con el módulo del otro, ¿sí? El módulo de uno con el módulo del otro, ρ1 con ρ2, y se multiplica la parte exponencial de 1 con la parte exponencial de 2. Como ambas dos partes exponenciales, que es la parte de e elevado a la i por el ángulo, tienen la misma base y estamos multiplicando, sus exponentes se suman. Entonces me quedaría i por ángulo 1 más i por ángulo 2. La i sale como factor común y me queda expresado de esta forma. ¿Sí? Es decir, que puedo resolver, por ejemplo, multiplicación entre complejos con la forma exponencial. Ya resolver una suma y una resta sería bastante más complicado, se puede hacer, pero sería un poquito más complicado que resolver una multiplicación y una división. Bien, y para el cociente de complejos también se puede utilizar bastante bien porque los módulos quedarían dividiendo, no hay problema, z1 dividido z2, me quedarían los módulos dividiendo. Y la parte exponencial, ¿sí? Como ambos dos tienen e elevado a la algo, quedarían restando. Quedaría e elevado a la i por phi1, perdón, por θ1, menos i por θ2. ¿Sí? Porque estamos dividiendo, entonces los exponentes se restarían. ¿Sí? El de z1 y el de z2 se restarían. El i saldría factor común, ¿sí? Y en vez de e a la i por θ1 menos i por θ2, el i, número imaginario, sale factor común y me queda i por θ1 menos θ2. Simplemente eso. Es decir, que la expresión de Euler se puede utilizar para divisiones y multiplicaciones de manera bastante práctica, trabajando con propiedades de exponente. Ahora, para sumar y resta de vuelta es bastante más complicado usar esta expresión, entonces recomendaría por ello utilizar el ρ y el argumento para encontrar el número a y el número b, es decir, la parte real y la parte imaginaria, y trabajar la suma con parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Bien, acá hay como un resumencito, ¿sí? De cómo es la forma binómica apolar, cómo tengo que pasarlo. ¿Sí? Recuerden cómo calculo el módulo, cómo calculo el ángulo, ¿sí? Cómo expreso la forma trigonométrica a partir de estos dos valores. Y cómo paso de forma polar a forma binómica. Esta sería la forma binómica, ¿sí? En forma de punto también estaría el a y el b, así que también la forma de punto la pueden agregar acá. Y recuerden siempre la parte real a es igual a módulo por coseno de phi, que es el ángulo, y la parte imaginaria es igual al módulo ρ por el seno del ángulo phi, es decir, seno del argumento. Y la fórmula de Euler o exponencial en realidad está más asociada a la forma trigonométrica y a la forma polar, entonces más que tenerlo aquí debajo, yo lo colocaría aquí debajo o los colocaría totalmente aparte. ¿Sí? Bien, después tenemos una parte práctica que nos hace trabajar sobre esto mismo que hemos estado hablando, pasar de una forma a la otra, graficar, resolver alguna sumita, alguna resta, puede llegar a venirnos de arriba, ¿sí? Y después nos relaciona con la forma de estas dos figuras geométricas. Recuerden que nosotros habíamos estado viendo en la primera parte, en la primera unidad, habíamos visto algunas áreas,
¿sí? Algunos perímetros y algunos tipos de figuras geométricas, acá nos aparecen dos nuevas, ¿sí? Nos aparece el arco de circunferencia, ¿sí? Y esto es una porción, digamos, de lo que sería la circunferencia. Sería el arco, pero llevado a superficie, ¿sí? Es decir, sería como un ángulo. Bien, estas dos figuras nuevas nos establece cómo es el perímetro y cómo es el área. Recuerdan siempre el perímetro, en estos casos sería sumar los lados. Pero ¿qué pasa? Este es un pedacito del círculo, ¿sí? Que es un pedacito del ángulo. ¿Cómo es el perímetro del círculo? El perímetro del círculo es pi por radio o es 2 por pi por radio. Si al perímetro del círculo lo multiplico por el ángulo y lo divido por 360, encuentro este pedacito de acá. Y a eso le tengo que sumar dos veces el radio, porque a esto le tengo que sumar este pedacito y este pedacito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saco el área? Y directamente es como si ustedes sacaran el área de todo el círculo. ¿Sí? Recuerden que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Ahora, si al área total del círculo ustedes lo multiplican por el ángulo y lo dividen por 360, automáticamente sacan el área de esta porcioncita. Si eso se los digo para que lo tengan en cuenta, es mucho más sencillo hacerlo así, ¿sí? Verlo de esta manera, que aprenderse esta nueva fórmula. Si en vez de aprenderse estas dos nuevas fórmulas, recuerden cómo es el área y el perímetro del círculo y relaciónenlo con esta porcioncita, ¿sí? Cómo es la relación. Y en cuanto al perímetro del área de lo que sería esto que está acá, este anillito, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bien, el perímetro es sumar este círculo más este círculo, el perímetro de ambos, ¿sí? Entonces agarro el perímetro de este círculo, que es 2 por pi por el radio chiquito, le sumo el perímetro del grandote, que es 2 por pi por el radio grande, y obtengo el perímetro. Acá simplemente, en vez de estar 2 por pi por radio más 2 por pi por radio, este 2pi lo ha sacado factor común y los ha sumado. ¿Y cómo es el área? Bien, para el área tengo que sacar el área del círculo grande y restarle el área del círculo chiquito, ¿sí? Porque estamos buscando esto, el anillo estamos buscando, ¿sí? La rosquilla. Entonces, el área del círculo grande sería pi por radio grande al cuadrado, menos pi por radio chiquito al cuadrado. Entonces, pi por radio grande al cuadrado menos pi por radio chiquito al cuadrado. Y el pi, como está en ambos términos, lo ha sacado factor común. Pero fíjense cómo de forma lógica pueden llegar a estas expresiones sabiendo las expresiones del círculo, ¿sí? Se los digo, se los comento para que lo noten, lo tengan en cuenta y lo hagan de forma lógica para no tener que aprenderse todas estas expresiones de memoria. Simplemente las pueden razonar a partir del círculo, ¿sí? Y acá utilizando el ángulo y acá utilizando simplemente la lógica, ¿sí? Bien, y ahí tienen otros problemitas que son los problemitas finales de la unidad. Seguramente los vamos a estar viendo también en clase porque son un poco más complicados, ¿sí? Trapecio circular es esa porción de círculo, así que para que lo tengan en cuenta. Y bueno, acá habríamos concluido con la parte, digamos, teórica, ¿sí? Con esta charla, esta videoclase de la tercera parte de trigonometría. Con esto cerraríamos la unidad 4, así que bueno, muy atentos a analizar el video, a ver qué dudas pueden haber surgido. Y a partir de esto nos vemos en clase para analizar todo lo que sería la parte práctica, ¿sí? Ponernos al día y tratar de concluir la unidad 4 con la mejor calidad posible, ¿sí? Recuerden que seguramente después de la unidad 4 se viene algún repasito, se viene algún control o se viene algún examen próximamente, así que atento a tomar apunte, a resolver dudas y toda cosa que no entiendan ya saben, lo anotan, lo vemos en clase o en consulta. Así que bueno, un abrazo enorme, muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en las siguientes videoclases o en siguientes clases teóricas, ¿sí? Teóricas y prácticas. Nos vemos, chicos.